Y finalmente, esta nube, o tal vez en el futuro, no sé dónde se encuentren, pero pasé el fin de semana siguiendo a nuestro visitante interestelar especial, el cometa Tracy Atlas, también conocido misteriosamente como el signo de interrogación. Las cosas se están poniendo más raras que nunca. La semana pasada informamos que el cometa Tracy Atlas se volvía más brillante y azul a medida que se acercaba al Sol. Ahora, según un nuevo informe de la NASA, parece que el cometa está comenzando a acelerar ligeramente un fenómeno conocido como aceleración gravitacional. ¿Pero qué significa esto realmente? En pocas palabras, sugiere que Tracy Atlas podría estar siendo influenciado por algo distinto a la gravedad. Es posible que al acercarse al Sol, algunos de los compuestos de su superficie comiencen a evaporarse, creando una ligera flotabilidad común en los cometas. Esto sería lo que produce las grandes y brillantes nubes que observamos. Es posible que cuando obtengamos imágenes más nítidas, veamos una enorme banda de nubes alrededor de Tracy Atlas. Pero aún no se ha confirmado. Mientras tanto, han comenzado a circular titulares sensacionalistas. Nave espacial alienígena se activa. Por supuesto, aún no podemos llegar a esa conclusión. Antes de sacar conclusiones precipitadas, analicemos con más detalle el origen y la naturaleza de los objetos interestelares, y para ayudarnos a desentrañar parte de este misterio, el profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard está de vuelta. En el último intercambio científico, investigadores presentaron datos sorprendentes del observatorio ALMA, un avanzado sistema de sensores de ondas milimétricas que rastrea objetos que se mueven en el espacio profundo. Fue este instrumento el que descubrió un cometa interestelar, Tracy Atlas, con una desviación orbital de hasta 4 segundos de arco en ascensión recta al aproximarse al perihelio, su punto más cercano al Sol. Aunque la desviación es minúscula, su valor estadístico es significativo, lo que sugiere que podría existir una repulsión no gravitacional difícil de explicar mediante los mecanismos naturales convencionales. Utilizando datos del Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL, los científicos calculan que la aceleración registrada corresponde a la vaporización de aproximadamente 1/6 parte de la masa de Tracy Atlas, creando un chorro que impulsa el objeto en la dirección opuesta. Este fenómeno se ajusta completamente a la ley de conservación del momento lineal. Si Tracy Atlas es, en efecto, un cometa natural, debería estar rodeado por una gigantesca nube de gas que contiene hasta 5,000 millones de toneladas de material, con una cola brillante que se extiende a lo largo de millones de kilómetros. Nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb JWST siguen aportando datos que demuestran que Tracy Atlas tiene una proporción de dióxido de carbono a vapor de agua 8 veces mayor que la de un cometa típico. Esto sugiere que podría haberse formado en una región extremadamente fría del universo. Al mismo tiempo, los científicos han detectado en su espectro indicios de aleaciones metálicas raras, incluso inusuales, nunca antes vistas en ningún objeto natural, lo que plantea la posibilidad de que Tracy Atlas contenga componentes artificiales o materiales poco comunes en la naturaleza. Los astrónomos predicen que en 1 o 2 semanas, cuando Tracy Atlas abandone la cercanía del Sol, la verdad saldrá a la luz. Si aparecen una nube de gas y una cola brillante, la hipótesis del cometa natural,
se verá reforzada, pero si no hay señales de ello, la gran pregunta será, ¿qué impulsa la aceleración de Tracy Atlas? ¿Se trata de un mecanismo físico desconocido o es una posible evidencia de tecnología extraterrestre, una hipótesis que ha sido controvertida en el pasado al estudiar objetos interestelares? Datos recientes han reforzado el atractivo de esta teoría. Una situación similar se ha dado con 2020 SEO, una antigua etapa de cohete de la NASA capaz de moverse por sí misma, reflejando la luz solar en su superficie delgada, hueca y altamente reflectante. Este mecanismo se denomina velas solares, una tecnología de propulsión solar que actualmente se encuentra en fase de pruebas. Por lo tanto, algunos científicos, entre ellos el profesor Avi Loeb, han planteado la audaz pregunta: ¿podría Tracy Atlas ser un antiguo objeto artificial o incluso una sonda extraterrestre que viaja entre las estrellas utilizando el mismo principio? Lo que más interesa a los expertos es que si la luz solar evapora el 20% de la masa del objeto, los restos restantes podrían revelar su verdadera naturaleza, natural o artificial. La historia nos recuerda el caso de Oumuamua, un objeto con una órbita extraña que no dejó cola cometaria, lo que llevó a muchos a dudar de la existencia de inteligencia extraterrestre. Ahora, con Tracy Atlas, la historia parece repetirse, solo que esta vez los datos físicos son más claros, pero la solución al misterio aún se oculta en algún lugar entre los límites de la ciencia y los misterios del universo. Los científicos siguen descubriendo datos sorprendentes al recordar el famoso caso de Oumuamua, el primer objeto interestelar que asombró al mundo. Se plantea una hipótesis audaz: tal vez fue la luz solar, al reflejarse en la superficie de Oumuamua, la que generó un pequeño impulso, provocando su aceleración anormal, sin que escapara gas ni polvo. Este es un fenómeno que los modelos convencionales de física de cometas no pueden explicar. 3 años después, un telescopio en Hawái, el mismo que descubrió Oumuamua, detectó otro objeto en septiembre de 2020, denominado 2020 SO. Tras un análisis minucioso, la NASA confirmó que no se trataba de un objeto natural, sino de una antigua etapa de cohete de 1966, un vestigio del programa espacial estadounidense. Mediante espectroscopia infrarroja, los científicos determinaron que su superficie era de acero inoxidable, lo que confirmó su origen artificial. El objeto se movía gracias a la fuerza de la luz solar reflejada y, debido a su estructura hueca, recibía un impulso mucho mayor, un mecanismo similar al de las velas solares. La tecnología de propulsión que la humanidad está probando para las naves espaciales modernas, desde ese descubrimiento, los investigadores han comenzado a cuestionar la verdadera naturaleza de Oumuamua. Podría tratarse también de un objeto artificial proveniente de otra civilización que utiliza el mismo mecanismo de propulsión lumínica. Esta pregunta ha resurgido cuando mediciones recientes mostraron que Tracy Atlas aún está rodeado por una pequeña cantidad de gas. A pesar de su lejanía del Sol, si en el futuro su brillo continúa aumentando, pero la cantidad de gas permanece constante, la posibilidad de una propulsión natural resulta poco convincente. Esto da pie a una hipótesis audaz. Tracy Atlas podría ser un objeto artificial con un mecanismo de movimiento que no produce gas, como una sonda o dispositivo
construido por inteligencia extraterrestre, aunque aún se encuentra en el terreno de la hipótesis, esta idea está causando revuelo en la comunidad astronómica a medida que se acumulan más datos que la respaldan. En la delgada línea entre la ciencia y la fantasía, estos hallazgos nos hacen preguntarnos, ¿está el universo revelándonos gradualmente rastros de vida extraterrestre? Un bloque de acero inoxidable, un objeto hueco, moviéndose por el espacio, impulsado por la luz solar, suena a ciencia ficción, pero se cuenta con cifras, mediciones e imágenes completamente reales. Hoy, lo que desconcierta a los científicos no es solo la naturaleza misteriosa del Atlas 3i, sino también la falta de transparencia en los datos de imagen, un factor clave que podría confirmar o refutar numerosas hipótesis muy debatidas. La pregunta más importante ahora es, ¿cuándo podrá el público ver las fotos que tiene la NASA? Según fuentes científicas, la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter capturó imágenes del cometa 3i Atlas durante su máximo acercamiento a Marte, los días 2 y 3 de octubre, hace más de un mes. Se dice que estos datos poseen una resolución extremadamente alta, suficiente para analizar la forma, la reflectividad de la luz e incluso la estructura de la superficie. Factores que podrían ayudar a determinar si el cometa es natural o artificial. Sin embargo, hasta ahora, estas imágenes no se han hecho públicas. Fuentes del equipo indicaron que contactaron al científico a cargo de la cámara HiRISE, pero no obtuvieron respuesta. Para agilizar el proceso, la congresista Ana Paulina Luna Satisfied envió una carta formal al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, el 30 de octubre, solicitando que la agencia compartiera los datos con los investigadores. Sin embargo, la NASA guardó silencio. Irónicamente, Duffy respondió rápidamente a un tuit de Kim Kardashian preguntando sobre el estado del Atlas 3i, mientras que la carta del Congreso y las solicitudes de los científicos aún estaban en trámite. Los expertos afirman que la demora en la publicación de los datos podría estar relacionada con el impacto del reciente cierre del gobierno estadounidense, que ha paralizado numerosos proyectos científicos. Sin embargo, lo más preocupante es el ocultamiento de información científica en medio de señales inusuales provenientes del espacio interestelar. La publicación de los datos no solo ayudará a confirmar la naturaleza de Atlas 3i, sino que también orientará las próximas campañas de observación desde la Tierra, donde telescopios terrestres se preparan para registrar el objeto a medida que aumenta su brillo. Sin embargo, muchos expertos creen que la demora en la publicación de los datos de imágenes de HiRISE va más allá de un simple cierre temporal del gobierno. Fuentes indican que algunas imágenes podrían revelar formas inusuales de objetos y la NASA las mantiene en secreto para su verificación interna. Cabe destacar que, al mismo tiempo, astrónomos independientes detectaron que el cometa 3i Atlas emitía un tenue resplandor azul, lo que sugiere que podría reflejarse en un metal o compuesto no identificado. Esta coincidencia plantea la pregunta: ¿está la NASA ocultando pruebas de que ya no se trata de un cometa natural? Si los datos de imágenes de HiRISE revelan una estructura de reflexión inusual, como Oumuamua, la historia podría dar un giro inesperado. Hay algo que la NASA no está lista para compartir con el mundo. Mientras el público espera, la tensión en la comunidad científica aumenta, ya que cada día de retraso en la entrega de datos supone un día más en que la ciencia cede ante la duda y las teorías conspirativas
Durante las próximas semanas, observatorios terrestres de todo el mundo, desde Mauna Kea, Hawái, hasta la Silla, Chile, monitorizarán los cambios en el espectro y el brillo del cometa 3I Atlas al salir del eclipse. Si se trata de un cometa natural, sin duda aparecerá una enorme cola brillante. Pero si solo se observa una intensa luz reflejada, sin gas ni polvo, la hipótesis de que sea artificial es más plausible. Toda la comunidad científica espera ahora las imágenes oficiales de HiRISE y JWST, datos que podrían decidir el futuro de la hipótesis del objeto interestelar artificial. Sea cual sea el resultado, 3I Atlas ha devuelto a la humanidad a su pregunta más antigua: ¿estamos realmente solos en el universo? Y nos observan desde la misma perspectiva que nosotros. Los observatorios terrestres planean monitorear el cometa 3I Atlas cuando reaparezca tras el eclipse. Si se trata de un cometa natural, deberíamos observar una cola brillante bien definida, una nube de gas difusa y un aumento constante de brillo. Pero si el brillo fluctúa, con fuertes reflejos sin gas ni polvo, esto respaldaría la hipótesis de que se trata de un objeto artificial. Además, los científicos también han observado el fenómeno de la luz azul, que Atlas 3I ha emitido recientemente un color inusual, posiblemente debido a una reacción óptica en la superficie metálica o a un compuesto extraño. De confirmarse, esto constituiría una prueba directa de que la superficie de Atlas 3I no es hielo ni polvo comunes. Mientras la NASA guarda silencio, la comunidad científica independiente cree que el secretismo que rodea a HiRISE indica que podría contener información sensible. Algunos incluso teorizan que la NASA está llevando a cabo su propia investigación para verificar el origen del objeto antes de anunciarlo, para evitar el pánico público si se descubren indicios de tecnología extraterrestre. Los astrónomos advierten que la demora en la publicación de datos no solo ralentiza el progreso científico, sino que también permite la propagación de teorías conspirativas. Si lo que HiRISE ha observado es realmente inusual, como una superficie con un ángulo de reflexión artificial o una forma simétrica, 3I Atlas podría convertirse en un segundo Oumuamua. Incluso más polémico, todas las miradas están puestas ahora en 3I Atlas. Podría tratarse simplemente de otro extraño cometa interestelar con una estructura peculiar, o podría ser la primera evidencia de tecnología artificial proveniente del universo distante. La verdad se revelará cuando las imágenes de HiRISE y JWST se publiquen oficialmente próximamente. Hasta entonces, con cada día que pasa, la historia de 3I Atlas se vuelve más fascinante, no solo por su misterio científico, sino también por la eterna obsesión de la humanidad. ¿Estamos realmente solos en este universo? Cuando la luz final de 3I Atlas se refleje en las lentes de los telescopios más potentes de la humanidad, no solo veremos un bloque de hielo perdido en la inmensidad del espacio. Podríamos descubrir un antiguo mensaje que viaja a través del tiempo y el espacio. Podrían ser los restos de un extraño cometa o fragmentos de una estructura alienígena inactivo durante millones de años. 3I Atlas nos obliga a replantear nuestra comprensión del universo. En la frontera entre la ciencia y el mito, entre los datos y la creencia, la historia de 3I Atlas se está convirtiendo en un símbolo de una era en la que la gente empieza a comprender lo que llamamos misterios. Podrían ser verdades que la humanidad teme afrontar. Y cuando las imágenes ocultas se publiquen finalmente, el mundo quizá tenga que preguntarse:
¿Hemos descubierto un cometa o el primer saludo de otra inteligencia en el universo? Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal. Publicaré videos de seguimiento conforme vayan surgiendo nuevos datos, sobre todo después del perihelio, cuando podremos observar mejor el estado de Tracy Atlas tras su encuentro cercano con el Sol. Deja un comentario abajo y dime, ¿qué crees que aprenderemos sobre este visitante interestelar? ¿Sobrevivirá intacto al perihelio? ¿O estamos a punto de presenciar su fragmentación? Leo todos los comentarios y me interesa saber tu opinión